La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde una vez más. Les saludamos en este martes precioso en el que el Señor es grande, en el que el Señor es maravilloso. Y quiero compartir un pasaje de la palabra en Jeremías capítulo 10, verso 6, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Léalo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, aleluya, y grande y poderoso es tu nombre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Así que yo te invito a que en este tiempo tú puedas levantar tus manos al cielo y puedas adorar y exaltar al Señor, que es grande, al que es temible, al que es poderoso, y cantar con nosotros este himno: cuán grande es Él. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Oh, aleluya. Te adoramos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Te adoramos, Dios, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Vamos, dilo: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Vamos, dilo: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor
presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, tú eres grande, Dios, no hay otro como mi Dios. Tú eres grande, Señor, por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos, Dios, te adoramos, Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Es un placer saludarles hoy, martes, para predicarles la palabra de nuestro Dios. Qué bueno que podemos vernos a través de este medio. Y hoy quiero compartir la palabra de nuestro Dios en un versículo muy importante que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. En Primera de Crónicas 12, 32 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiero hablarles sobre el tema discípulos entendidos en los tiempos. Discípulos entendidos en los tiempos. En el contexto histórico que se registra este versículo, Israel estaba en un tiempo de transición. La transición del rey Saúl al rey David. Y allí había cierta división. Había un grupo del ejército hebreo que apoyaba o que eran seguidores de Saúl. Y había otro grupo del ejército que estaba con David y lo apoyaba en su reinado. Por lo tanto, podríamos decir que había una división. Pero gracias damos al Señor por estos hombres de Isaacar. El gentilicio de Isaacar es Isacarita. Estos hombres fueron muy importantes, jugaron un papel, un rol bastante significante en este momento de transición. David estaba preocupado cuando en el capítulo 12 ve que se acercan un grupo de todas las tribus, los ejércitos de todas las tribus de Israel, lo rodean en Hebrón. Y David estaba preocupado pensando que lo iban a matar, porque era el mismo ejército que lo había perseguido por 13 años consecutivamente. Lo habían perseguido a muerte, bajo la dirección de Saúl. Y por eso en el versículo 17 David dice estas palabras: y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido para mí, para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de los cielos y lo demande. En otras palabras, le están diciendo: si vienen en paz, son bienvenidos. Pero si vienen para echarme mano y entregarme en manos de mis enemigos, pues les voy a hacer la guerra. Entonces se podía dar ahí una guerra interna entre los que apoyaban a David y los que apoyaban a Saúl.
Pero dice la Escritura que los guerreros y valientes eran entendidos en los tiempos. Había un grupo, lo que la Escritura dice allí en el versículo que leímos, 200 principales de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Todos eran valientes, pero no todos eran entendidos en los tiempos. Y hay momentos que es más importante ser entendido en los tiempos que ser valiente. El hombre por naturaleza quiere ser valiente, y a veces no lo es, pero se las da de valiente. Pero es más importante ser entendido en los tiempos. A veces pensamos que el ejército de Isaacar era el número más pequeño. Algunos dicen, son 200 de Isaacar. No. La Biblia registra en Primera de Crónicas capítulo 7, versículo 5, que el ejército de Isaacar eran 87,000 hombres valientes en extremos. Los de Isaacar eran valientes en extremo. Habían ganado varias batallas. Pero de esos 87,000 hombres valientes, sobresalían 200 que también eran valientes, pero entendidos en los tiempos. Ahora, la tribu de Isaacar jugó un papel muy importante, como dije antes, en esta transición. ¿Por qué? Porque era un grupo que tenía discernimiento, sabiduría e influencia. Y nosotros como discípulos del Señor, entendidos de los tiempos, debemos de tener ciertas características que nos distinguen de los demás. ¿Y cuáles son esas características que nos distinguen de los demás? Las características que nos distinguen de los demás, la primera es, tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Las personas que son entendidas en los tiempos tienen discernimiento y saben lo que está ocurriendo en su entorno, en su ambiente, en su tiempo. Ellos disciernen lo que está sucediendo. Y es por eso que esta característica es muy importante. Ese grupo de 200 líderes de Isaacar, de la tribu de Isaacar, poseían el don de discernimiento. Eso no significa, hermanos, que ser entendido de los tiempos no quiere decir que eran agoreros o adivinos, porque hay mucha gente que está siguiendo a adivinos. ¿Qué pasa en el futuro? Por favor, yo quiero saber qué va a pasar con Venezuela, qué va a pasar con el mundo en el futuro. Pero ellos no eran agoreros. Entendidos en los tiempos, como dicen algunas versiones bíblicas, eran expertos en discernir los tiempos que vivían. El discernimiento es la capacidad de entender si algo conviene o no. Cuando usted va a tomar una decisión, por ejemplo, un matrimonio, se quiere casar, usted va a tomar esa decisión y tiene que preguntarse, tener el discernimiento si ese matrimonio, si ese casamiento le conviene o no le conviene. Y tiene que pedir discernimiento. También significa diferenciar lo auténtico de lo falso o engañoso. Cuando usted va a comprar algo, un carro, una casa, que no le metan gato por liebre. Algunos confunden el gato con la liebre. El gato no es comestible, la liebre sí. El gato por allá en los países asiáticos lo comen, pero aquí en Venezuela comemos es liebre. Y cuando se dice que no te metan gato por liebre, significa que no te vayan a engañar, que no te vayan a vender un carro que no esté en buenas condiciones, o una casa que las tuberías de aguas negras no funcionen. Entonces, allí necesitamos discernimiento para no ser engañado, para comprar algo auténtico, verdadero. También dice que discernimiento es estar consciente de la verdadera realidad en que se vive. A veces están pasando cosas a nuestro alrededor que nosotros no tenemos discernimiento, ni sabemos lo que está pasando.
Estamos como caídos de la mata. Y están sucediendo cosas muy importantes. Y las dejamos pasar. Porque no tenemos discernimiento. Por eso muchas veces nos dejamos llevar por noticias y comentarios falsos en las redes sociales. Porque no discernimos la verdad, la realidad. Y creemos todo lo que ponen allí en las redes sociales. Y hay gente que está bastante angustiada, con pánico, porque cree todas las noticias de las redes sociales. Tenemos que tener discernimiento para las redes sociales, para las publicaciones que se hacen allí, porque no todo eso es verdad. Hay muchas noticias que son falsas, muchos comentarios que son falsos. Y por eso, en este tiempo, necesitamos ser como los hijos de Isaacar. Tener discernimiento, ser entendidos en los tiempos. Y cuando se habla el término los tiempos, se refiere a la época o panorama que estaba sucediendo en Israel. Como dije antes, había cierta división. Algunos guerreros valientes estaban a favor de Saúl, otros a favor de David. Y esa disyuntiva podía haber llevado a Israel a una guerra interna, matarse los unos con los otros. Pero gracias damos al Señor a ese grupo de la tribu de Isaacar, a esos 200 líderes principales que eran entendidos en los tiempos, que supieron discernir el entorno que estaba alrededor de ellos. Y hoy más que nunca debemos tener discernimiento de los tiempos que nos ha tocado vivir. Son tiempos peligrosos, son tiempos de crisis, de pandemia, de dolor, de angustia, de muerte. Hay muerte en Venezuela, hay muerte en las naciones, hay dolor, hay angustia. Y nosotros tenemos que discernir ese tiempo. Estamos viviendo una situación que no es normal. No es la misma situación que vivimos el año pasado o el antepasado. Esta situación no la había vivido el mundo. No la habíamos vivido nosotros. No estábamos acostumbrados a esto. Por eso trae cierta angustia, cierto dolor, cierto pánico. Hay mucha muerte. Las cifras de coronavirus han aumentado cada día. Yo colocaba en las redes sociales el martes pasado que subí al cementerio del Junquito a hacer un trámite allí para un entierro de un familiar que partió. Y me llamó la atención la fila que se hacía allí para retirar a los que habían sido cremados por el COVID-19. Y eso me llamó la atención, yo no había visto eso. 18 personas al comenzar, pero más adelante siguieron anotándose y llegaron más de 30 personas. Y a cada uno se le entregaba una cajita con sus cenizas. Algunos lloraban, otros había tristeza, dolor. Y eso es lo que se vive en Venezuela y en otras naciones. Estamos pasando por muerte, estamos pasando por dolor, por angustia. Hay momentos difíciles. Debemos discernir los tiempos espirituales que estamos viviendo, los tiempos sociales, políticos, económicos que estamos viviendo. Cuando usted ve las noticias internacionales, cuando usted ve los comentarios de algunos jefes de Estado y ve que se está preparando allí el escenario para el anticristo, no se asuste cuando diga la palabra anticristo, porque hace más de 2000 años el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Hace más de 2000 años que ya el espíritu del anticristo está en el mundo. Ahora se está preparando el escenario. Cuando usted ve las noticias y las compara a la luz de la Biblia,
usted tiene que decir, como yo he dicho, se está preparando el escenario para el anticristo. Esa persona se va a levantar. Hay un nuevo orden mundial o una hegemonía o supremacía de poder para controlar el mundo. Y lo están pidiendo a gritos en todo el mundo, en todos los países. ¿Y qué piden ellos? Unos presidentes de América dijeron, necesitamos un líder político mundial, un solo líder político mundial para arreglar la situación política del mundo. Otro dijo por allá, un solo líder religioso mundial, que todas las religiones del mundo se unan y que un solo líder las coordine, una sola persona las lidere. Otro dijo por allá, para salir de la inflación necesitamos una sola moneda mundial para que no haya inflación, para resolver los problemas económicos, los problemas financieros, una sola moneda mundial. Otro dijo por allí, para que no haya problemas en fronteras, es mejor tener una sola nacionalidad. Y eso cayó bien. Que no se necesite cédula de identidad, que no se necesite pasaporte. Pero para hacer eso, van a implantar un chip en el cuerpo de cada ser humano. Algunos lo van a implantar en la mano derecha. Otros se lo querrán implantar en la frente. No se necesita cédula, no se necesita pasaporte. Y cuando yo escucho todas estas cosas, como he leído la Escritura, mi mente me lleva a Apocalipsis, que lo que están pidiendo a gritos algunos presidentes y líderes de naciones está en la palabra de Dios. Si usted escudriña Apocalipsis capítulo 13, que por razones de tiempo no lo voy a tratar versículo por versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, habla del anticristo, de la primera bestia que se va a levantar y que va a gobernar el mundo. O sea que lo que piden a gritos los líderes políticos del mundo ya está escrito en la palabra de Dios. De un solo líder político mundial, la bestia que sale del mar. Así lo dice Apocalipsis capítulo 13. Le dejo como tarea que lea desde el versículo 1 al versículo 10. Pero en el versículo 11 se levanta una bestia que sale de la tierra, que es un líder religioso mundial, que hace milagros, que resucita a la primera bestia. Y eso es lo que pide la gente. Y dice que esas personas van a obligar para que todo ser humano tenga la marca de la bestia. En aquel entonces no se hablaba de chip, pero sí se hablaba de la marca de la bestia. Y el que no se deje poner la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Le quitarán la vida. Y todo el que se ponga la marca de la bestia tendrá un número. Como dice Apocalipsis, capítulo 13, desde el versículo 16 al 18. Y es el número de hombre, 666. 666. Entonces, cuando vemos estas noticias, tenemos que discernirlas a través de la palabra de nuestro Dios. Otra de las cosas que viene en este mismo paquete es matrimonios igualitarios, que el primer país que lo aprobó fue Dinamarca, y eso está corriendo por toda Europa, América Latina, países aprobando que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. El LGTBI, homosexuales, lesbianas, todo ese conglomerado de cosas que están pidiendo derechos
la pedofilia, la zoofilia, pederastas y una gama de relaciones sexuales contra natura. Y a veces nos escandalizamos, pero también está en la palabra de Dios. Si usted lee Romanos 1, versículo 26 al 32, dice que el Señor los entregó a la vergüenza y empezaron a tener relaciones sexuales contra natura. Y habla de estos personajes. Hoy pecar es un derecho. Los que están en estos grupos de matrimonio igualitario, del aborto, del LGTBI, pedofilia, zoofilia, y paren ustedes de contar, dicen, me están violando los derechos, porque no puedo violar a un niño, porque no puedo enamorarme de un niño, están en contra de mis derechos. No me reconocen mi matrimonio entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Me están violando mis derechos. O sea que en este tiempo, en este siglo XXI, en este 2020, pecar para ellos es un derecho. Pero pecar, según la luz de la palabra, es desobedecer a Dios. Por eso tenemos que discernir los tiempos en que estamos viviendo. Mire, Jesús exhortó a los fariseos por no saber discernir los tiempos de su primera venida. Los fariseos sabían cuándo llovía y cuándo hacía un buen día. Y dice la Escritura, voy a leerles un pasaje aquí, en Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él les respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima por la tarde. Saben interpretar las señales del clima de los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Él censuró a los fariseos. Sabían cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover, pero no supieron discernir el tiempo de la venida, de la primera venida de Cristo, que vino como hombre, como ser humano. Permite el Señor que nosotros podamos discernir el tiempo en que estamos viviendo, para que no nos pase como Jerusalén. En Lucas capítulo 19, versículo 44, el Señor mismo llora sobre Jerusalén y dice estas palabras: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Era el tiempo para Jerusalén, que Jerusalén fuese restaurada. Pero ellos no discernieron los tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos y nosotros no los analizamos, no los discernimos a la luz de la palabra de Dios. Hay gente más bien que dice para adelante, para allá, y no saben discernir el tiempo en que estamos viviendo. Y yo creo, por todas estas cosas que les he mencionado, que estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia, de la manifestación de Jesucristo por la iglesia. Yo creo que si ya se le está preparando el camino al anticristo, la venida, el rapto de la iglesia está cerca. Porque primero nos vamos nosotros de esta tierra, nos vamos para el cielo, antes que se manifieste el anticristo en esta tierra. Por eso tenemos que tener discernimiento. Si ya está cerca la manifestación del anticristo, la manifestación de Cristo, cuando aparezca en los aires y sea levantada la iglesia, está más cerca todavía. Por eso dice la Escritura en Romanos 13:11, y esto conociendo ya el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Es hora de levantarnos del sueño. Hay muchos cristianos que están durmiendo, que no se da cuenta de estas cosas. Más aún, en medio de su sueño, está apoyando cosas.
que la Biblia aborrece. Y es por eso donde debemos tener discernimiento, que nosotros no apoyemos el matrimonio igualitario, que nosotros no apoyemos a la pedofilia, que nosotros no apoyemos al aborto, no. Nosotros, aleluya, nosotros no somos pro muerte, somos pro vida, porque Cristo vino a darnos vida en abundancia. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Y en Primera de Juan, que se nos habla allí en el capítulo 3 de la manifestación de Jesucristo, del rapto de la iglesia, en el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, la esperanza del rapto, la esperanza que se va con Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso, mi amado hermano, en este tiempo tenemos que tener discernimiento, ser entendido de los tiempos. En este tiempo debemos cultivar el hábito del discernimiento. ¿Cómo echamos mano del discernimiento? ¿Dónde venden discernimiento? ¿En la farmacia? ¿En el abasto? No. El discernimiento viene cuando estudiamos la palabra de Dios. Este libro nos da discernimiento. Es el primer paso que tenemos que dar para tener discernimiento. El segundo paso es intimar mi relación con Dios. A mayor intimidad con Dios, mayor revelación. Que el Señor me revele, me dé discernimiento para entender las cosas. Y tercero, observar y analizar nuestro entorno. Lo que está pasando, tenemos que analizarlo, observarlo y analizarlo a través de la palabra de nuestro Dios. Quiero dejar el tema hasta aquí, por cuestiones de tiempo, pero el domingo nos vemos para estudiar la segunda y tercera característica de los discípulos entendidos en los tiempos. Yo quiero orar hoy para pedirle a Dios que nos ayude a discernir el tiempo en que estamos viviendo. Esas noticias, que algunas son falsas, pero otras son verdaderas, que tenemos que discernirlas a través de la palabra de Dios. Por eso yo le invito donde esté que se ponga de pie. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos prepare. Que sentimos allí por su palabra, por su espíritu, que su venida está muy cerca. Que preparemos nuestros corazones, que vivamos en santidad, que no nos apartemos otra vez para hacer el pecado, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Oremos a Dios, levante sus manos allí y pongámonos ante la presencia del Señor. Le digamos al Señor, Señor, bendiga mi vida y dame discernimiento para entender los tiempos en que estamos viviendo a través de tu palabra. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú has dejado esta palabra impresa allí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros también sigamos las pisadas de los hijos de Isaacar. Que seamos entendidos en los tiempos en que vivimos, Señor. Danos discernimiento para comprender y entender lo que está pasando en nuestro país y en muchas naciones. Señor, santifica nuestras vidas, que si su venida sea hoy, nosotros nos podamos ir contigo, Señor amado. Prepáranos, Dios mío, que estemos listos, Señor, para el rapto de la iglesia, mi Dios. Te esperamos, Señor. Y como dice Juan en el Apocalipsis, venga, Señor, te estoy esperando. Ven, Señor mío, te estoy esperando. Guarda tu iglesia en este tiempo de contaminación, Señor. Guarda, Señor, a tu iglesia en este tiempo de crisis. Crisis espiritual, crisis social, crisis política y crisis de salud, Señor amado. Guarda, Dios mío, da salud a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Estamos delante de tu presencia y te damos honra y gloria,
por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Los espero el domingo para continuar con este tema. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.